Pues qué bueno poder estar juntos, desde luego que sí, este último domingo del año. ¿Qué tal te fue este 2025? Que es típico en estas fechas hacer recuento de todo lo que hemos vivido durante este tiempo. Es típico que veamos a ver si nos ha ido bien, si hemos sido positivos, si hemos cumplido con nuestros propósitos, e incluso que veamos hacia el futuro y veamos y digamos, bueno, ese 2025 quizás no, pero el 2026 seguramente tal o tal cosa. ¿Qué tal te fue este 2025? Y no sé si soy un poco pesimista, pero ¿has pasado noches sin dormir este año? ¿Has tenido, pues quizás noches de desvelo, noches de inquietud? ¿Qué te ha quitado el sueño durante este tiempo? Porque a veces hacemos recuento de nuestro año y quizás no terminamos en una nota tan positiva. Vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos dirija en este tiempo. Santo Padre, bendito Dios, gracias porque podemos abrir tu palabra y sabemos que tú nos hablas directamente a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dejado la palabra de verdad, lucero a nuestro camino, guía y faro para nuestra vida. Señor, te pedimos que podamos estar atentos a tu voz, que te escuchemos y que te podamos glorificar realmente conforme a todo lo que tú quieres que hagamos. Que vivamos, Señor, apegados a ti. Y ayúdanos, Señor, a reflexionar en torno al fin de este año, sí, por supuesto, pero no sin reflexionar en torno al comienzo del siguiente y en torno a las bondades y misericordias que son renovadas día a día. En el santo y precioso, soberano y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que no he predicado ningún salmo mientras he estado aquí como pastor en un domingo, por supuesto, sobre todo en cultos de oración hemos predicado muchos salmos, pero en domingo creo que no, y creo que ya va siendo hora. Por eso te pido que abras tu Biblia en el Salmo 77, uno de mis salmos preferidos. La ventaja de ser quien suele predicar es que puedo traer también pasajes que me encantan. Por supuesto, el Salmo 77 no se queda atrás, aunque si hiciera una lista de todos los salmos que me gustan, pues quizás sería más fácil hacer otra cosa. Salmo 77, más o menos a la mitad de tu Biblia, ahí encontrarás el libro de los Salmos y ahí también encontrarás el Salmo 77. Y mira, presta mucha atención en cómo comienza este Salmo, porque vamos a leer la primera de sus tres partes, el Salmo 77, del 1 al 9, un salmo de clamor, un salmo de meditación y un salmo que nace desde el dolor, en este caso del salmista Asaf, y dice Salmo 77, 1 al 9. Con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, buscaba. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con su ira sus entrañas? Vaya, quizás una de las sensaciones más desesperantes en la vida de un cristiano sea clamar a Dios y no recibir respuesta a cambio. No hay nada más desesperante que clamar con ímpetu, pero tener poca certeza de que aquel al que estamos clamando oye nuestras súplicas.
Y no hay nada más desalentador que llegar a la devastadora conclusión de que sin lugar a duda Dios no nos escucha. ¿Sabes? Es muy interesante leer el libro de los Salmos porque es una radiografía perfecta y plena a las emociones de todo ser humano. Y no hay nada más natural que sentirnos a veces desesperados por la vida, la cual a veces nos presiona, nos golpea y parece que hay de todo menos salida. Esto hace que nos preguntemos, ¿qué hacemos cuando Dios no nos escucha? ¿Qué hacer cuando el que sustenta nuestro sueño y es descanso de nuestra alma está lejos de nosotros? ¿Qué consuelo nos queda cuando Dios se ha olvidado de nosotros? Para el salmista, para Asaf, uno de los músicos principales del rey David, de toda la época davídica y al que se le atribuye no solo este salmo, sino muchos otros, para Asaf, estas preguntas hacía que su espíritu desmayara, versículo 3, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Hacía que el músico enmudeciera. Versículo 4, estaba yo quebrantado y no hablaba. Y quedaba al final en una perpetua nostalgia sobre el Señor. Versículos 5 y 6. Consideraba los días del pasado, los del principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Y por supuesto hacía que se preguntara, y me permitirás que lea el 7 al 9 en la versión traducción en lenguaje actual. Estas son las preguntas del salmista al Señor. En su dolor y en su meditación decía, ¿estará rechazando Dios? ¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? ¿Qué preguntas? Asaf. Quizás si hubiésemos nosotros estado dialogando con Asaf, diríamos, Asaf, cuidado que estás entrando en un terreno pantanoso. Cuidado que estás jugando con la herejía. Bueno, pero es que Asaf está en una profunda tristeza. Y sabes, hay un principio bíblico que nos enseñan los libros de los Salmos que son tremendos para nuestra vida. Los Salmos nos enseñan que hay dolor. Nos enseñan que en este tránsito de nuestra vida nos encontraremos con situaciones adversas, con injusticias que nos parecen, pues que nos ahogan. Nos encontraremos con enemigos, nos encontraremos con aquellos que aman el mal, nos encontraremos con que a veces el favor de Dios parece estar lejano. Y en todo esto podemos hablar con Dios. Y podemos abrir nuestro corazón a Él. Y esta es la sensación, el sentimiento que tiene Asaf. ¿Nos está rechazando Dios? ¿Dejará de hacer su compasión para nosotros? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Es que ya no hay promesas que le queden por cumplir? ¿Es que se ha olvidado Dios que Él es bueno con nosotros? Pero el Salmo empieza diciendo, con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Entonces, Asaf empieza su salmo con una realidad inapelable. Porque el salmista considera que Dios es digno de recibir nuestro clamor en la angustia de nuestra vida y de recibir alabanza cuando no podemos más. Porque a veces sí,
nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando Dios no nos escucha? ¿Qué hacer cuando el que sustenta nuestro sueño y es descanso de nuestra alma está lejos de nosotros? ¿Qué consuelo nos queda cuando Dios se ha olvidado de nosotros? Pero el Salmo continúa. Versículos 10 al 15. Entonces dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que el favor del Altísimo ha cambiado? Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios, santo, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Mira, es que quizás nos hemos hecho las preguntas incorrectas. Cuidado, que nuestro dolor no nos lleve a tener una idea equivocada de Dios. Porque el Señor sí escucha el clamor del afligido y atiende al llanto del necesitado. Su carácter no cambia. ¿Sabes? Uno de los nombres de Dios, y por supuesto los nombres de Dios nos enseñan mucho sobre su carácter, uno de sus nombres es Dios de huérfanos y de viudas. Y por supuesto el nombre propio de nuestro Señor y Salvador es Dios salva. Yeshua, Jesús significa Dios salva. De manera que Asaf empieza así con una nota muy, pero muy triste. Enmudecía, entristecía, dejaba de tener sueño, no podía dormir y se aferraba al pasado, pero quizás no era una aflicción que no tuviese solución. Quizás no era nostalgia. Y es que, hermanos, hay mucho por lo que agradecer a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a contemplar las obras de Dios a tu alrededor? Que guardaste silencio, quizás cerraste los ojos, sentiste el calor en tu rostro o la lluvia hoy, escuchaste a los pájaros, a los niños reír. Todo eso es obra del Señor. ¿Hace cuánto que no haces una oración completamente de agradecimiento? Sin pedir nada. Solo alabando a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Nuestra costumbre es, Señor, gracias, te pido por. Señor, gracias, por favor, necesito esto. No, ¿hace cuánto no haces una oración? Señor, gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y te alabo y te glorifico, y gracias, y gracias, y gracias. O, ¿cuándo dejaste de sorprenderte por sus milagros? Un ejercicio, si algún día tienes que ir al psicólogo o a algún tipo de terapeuta, uno de los ejercicios que te ayudarán, te dirá él, para cuando tengas ansiedad o mucho estrés es respirar hondo, contar a 10. ¿Cuándo te detuviste? ¿Cuándo dejaste de sorprenderte por sus milagros? Porque respirar hondo es un milagro. Porque el aire lo creó el Señor. Y los pulmones. Un milagro. Otro milagro. Y se renueva constantemente. ¿Cuándo lo cotidiano dejó de ser motivo de agradecimiento al que creó y sostiene todo?
Nuestros niños aprenden rápidamente a orar antes de comer. Gracias, Señor, por la comida, amén. No. ¿Cuándo lo cotidiano dejó de ser motivo de agradecimiento al que creó y sostiene todo? Gracias, Señor, por los montes en los que se levanta el trigo. Por las personas que se despiertan temprano y van y cogen el trigo y lo muelen. Y gracias, Señor, por aquellos que se levantan temprano a hacer la masa, a hacer el pan. Y en la madrugada tienen preparado ese pan. Gracias, Señor, porque hoy has dado alimento a mi mesa. Gracias, Señor, porque puedo comerlo y me sienta bien y me fortalece. Gracias, Señor, porque sustentaste al que plantó el trigo, al que lo cosechó, al que lo amasó, al que lo vendió, al que lo compró, y me sostienes a mí que lo como hoy. Porque lo cotidiano a veces parece ser que no es importante, y en cambio vemos que siempre hay cadena tras cadena de gratitud al Señor. ¿Y quién fue el último que escuchó un testimonio de tu boca? ¿Testificas de lo que el Señor hace diariamente en ti? Porque aquí el salmista dice, meditaré, versículo 2, en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hay mucho por lo que agradecer a Dios. Mira qué cambio tan grande. Empieza diciendo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y ahora dice, tú eres el que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder y con tu brazo redimiste a tu pueblo. Hay mucho por lo que agradecer a Dios. Y cuando no escuches su voz, entonces recuerda lo que Él ha hecho por ti. Porque quizás la pregunta estaba mal planteada. Y nos decíamos, ¿qué hacer cuando Dios no nos escucha? Bueno, ¿y quién te ha dicho que Dios no te escucha? Podemos sentir que Dios no nos escucha. Podemos sentir que está lejos. ¡Cuidado! Que nuestro dolor no nos lleve a tener una idea equivocada de Dios. Sí nos escucha, sí está cercano. Sí está con nosotros. De manera que si hoy no logras discernir su voz ni sientes su presencia, haz memoria de sus bondades y de sus fidelidades. Esto es lo que yo personalmente llamo la paradoja de la fe. Típica pregunta de los jóvenes. Aunque hay que decir que muchos de nosotros, pues quizás un poco menos jóvenes, pues también nos la hemos hecho muchas veces. ¿Cómo puedo tener más fe? Bueno, para crecer en fe es necesario tener fe. ¿Qué? Mira, solo probando que Dios puede subsistir, te puede proveer en medio de las pruebas, es que podrás vencer sobre ellas. Solo tras haber caminado con Él en la tormenta, podremos afirmar que nuestro Dios hace caminos en las aguas. De manera que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros nos ayuda a crecer en fe. Por eso te pregunto, ¿cuándo has dejado de contar sus maravillas y sus milagros? Señor, tengo hambre, pero mi Dios me ha dado de comer todos estos días. Mi Dios ha prometido que me daría de alimento, que no hay justo desamparado. Mi Dios cumplirá. Y entonces crezco en fe. No podemos crecer en fe si no caminamos con el Señor. No podemos crecer en fe si no conocemos al Señor, y no podemos conocer al Señor si no estamos día y noche a sus pies. De manera que pensemos en nuestra historia. Nuestra historia, tú y yo formamos parte de una misma historia.
Hace 23 años se abrió esta iglesia, la Iglesia Evangélica Bautista de Orihuela, hace 23 años. Hace unos 11 años que nos mudamos a este local. Y sabes, durante esos 23 años no hemos tenido un templo propio, pero ni un solo pago de alquiler ha llegado tarde. Y es una iglesia que tiene un pastor. Y yo puedo decir, por experiencia, que ni un solo mes el sueldo ha llegado tarde o se ha quedado sin pagar. Estos son más de 275 meses en la historia de esta iglesia en la que el Señor se ha provisto. Y ni un solo domingo se ha quedado Orihuela sin tener un testimonio de quién es Dios. Porque ni un solo domingo se han quedado cerradas esas puertas. De manera que esta iglesia con solo, si quieres verlo como poco, aunque yo prefiero verlo como mucho, en estos 23 años ha sido cuna de muchos hijos de Dios, academia para muchos líderes de la iglesia y lugar incluso de descanso para aquellos que estaban de paso y que por lo que sea no pudieron quedarse aquí. Y a veces parece que los retos son demasiado grandes y que no hay mucho que hacer y que los gigantes no hay quien los derribe. Pero recordamos más de 275 meses en los que no ha habido fallo de parte del Señor en su misericordia. Solo en la historia de esta iglesia. Y antes tendríamos que ver sobre nuestra iglesia madre, la iglesia de Murcia, que lleva 50 años solo en ese local. Por lo tanto, lleva más de 50 años de historia. Y antes podemos ver la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de España, que lleva más de 100 años de testimonio bíblico. Pero antes de ello estaban, por supuesto, muchas otras iglesias y así. Nos vamos hasta, por supuesto, el momento de la cruz. Y en ningún momento el Señor ha dejado de lado su fidelidad. En ningún momento nuestro Dios ha dejado de hacer maravillas, porque sin lugar a duda nuestro Dios redime. 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder y con tu brazo redimiste a tu pueblo. Amén. Sí está en nuestro dolor. Si nos escucha, si nos acompaña, es un Dios cercano y en el dolor recordemos entonces quién es Él y lo que ha hecho. De lo contrario, pero dice el salmista, ¿debo estar enfermo? ¿Cómo voy a pensar que el favor del Altísimo ha cambiado? Otra versión lo deja un poquito... que me gusta más. ¿Cómo puedo pensar que Dios, el Altísimo, ha cambiado? Dios no cambia. Él es fiel, Él es cercano y Él le da favor al desfavorecido. Y esperanza al desesperanzado. Y justicia al que ha vivido injusticia. Y amor al que carece de Él. Definitivamente nuestro Dios hace maravillas. Sin lugar a duda, nuestro Dios redime. La última porción de este salmo, entonces, habla de la reacción que tiene la naturaleza, las maravillas naturales ante la presencia de Dios. Versículos 16 al 20. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y se precipitaron los rayos, con voz de trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron al mundo y se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como abejas por mano de Moisés y de Aarón. Esta escena es tremenda.
Porque tan maravilloso es nuestro Dios que a su paso, entonces la creación tiembla. Incluso los autores de los cataclismos temen a nuestro Dios. Hoy veníamos de camino por la autovía y nos empezó a llover. Me han dicho que en Beniel incluso ha caído granizo. Y hay hermanos que de verdad que querían venir, no pudieron porque les cayó granizo. Y veníamos por la autovía de la nada, ¡pua! Unos rayos y unos relámpagos tremendos. Pues sabes, estos tiemblan ante la presencia de nuestro Dios. Las nubes se deshacen. Los rayos, los truenos, los relámpagos enmudecen a la voz de nuestro Señor. Los terremotos no les son nada. ¿Has estado en un terremoto alguna vez? Porque eso sí que da miedo. Y en medio de un huracán causa pavor. Y en medio de un tornado, a ver dónde te resguardas. Los autores de los cataclismos tiemblan y temen a nuestro Dios. Ahora, si la naturaleza y los poderes naturales, podríamos decir, si la naturaleza reconoce el poder y dominio de nuestro Señor, ¿no haremos nosotros lo mismo? De manera que te vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos cuando Dios no nos escucha? ¿Qué hacer cuando el que sustenta nuestro sueño y es descanso de nuestra alma está lejos de nosotros? ¿Qué consuelo nos queda cuando Dios se ha olvidado de nosotros? Bueno, en primer lugar, reconocer que Él sí nos escucha, aunque nosotros creamos lo contrario, que sí está cerca, aunque pensemos que no. En segundo lugar, tenemos que recordar lo que Él ha hecho por nosotros y agradecer. Y por supuesto, en tercer lugar, descansar en su poder. Y pensando en esto, por supuesto, nos viene la figura de Cristo Jesús. Porque clamamos por un Salvador cercano. Y vino Cristo Jesús, un Salvador cercano. Y tenemos mucho que agradecer, empezando por Cristo Jesús. Y podemos descansar por lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Y sobre todo, me encanta traer la figura de Cristo en los últimos pasajes. Oh Jesús, te vieron las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino y tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Si nos vamos a los evangelios, nos encontraremos con que Jesús caminó en medio del mar. Y no un mar que estaba tranquilo, un mar en medio de una tormenta. O en otra ocasión, pues estaba tan cansado que se quedó dormido en la barca. Y vaya que el mar arrojó de lo suyo y los truenos y los relámpagos quisieron despertarlo y la lluvia le caía encima y él dormía. Y los discípulos entonces lo despiertan. Señor, 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 levántate, que hundimos. Y se levantó nuestro Señor y dijo, enmudece, calla. Y el mar se tranquilizó y la lluvia cesó y los truenos se disiparon. Enmudece, calla. Te vieron las aguas, oh Señor, las aguas te vieron y temieron. Versículo 19.
y el mar fue tu camino. Y esto en varias ocasiones, por supuesto, con Moisés, por supuesto, también después, luego con Josué, por supuesto, cuando él caminó por ahí. ¿Has hecho senderismo en medio del mar? Yo nunca. Creo que no puedo. No sé si tú lo has intentado. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Se hizo una caminata de no sé cuántos kilómetros en medio de alta mar. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Y condujiste a tu pueblo como ovejas. En este caso dice por mano de Moisés y de Aarón, pero también podemos nosotros personalizarlo y decir por mano de tu Hijo, nuestro Salvador. Cristo nos ayuda a hacer todo cuanto necesitamos hacer, a reconocer que Él nos escucha, a recordar lo que Él ha hecho por nosotros, a ser personas agradecidas a Él y a descansar en su poder. Cristo nos ayuda, porque al final, pues Él es la respuesta a nuestras plegarias, porque Él es a quien debemos recordar y porque Él es quien trajo salvación. Cristo, Jesús, es el centro y el protagonista en todo. ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes que este año has tenido más desvelos que noches en paz? ¿Has pasado noches sin dormir? Ven a Cristo Jesús y encuentra descanso en Él. Santo Padre, gracias Señor, porque desde luego que los salmos nos enseñan que en medio de nuestra desesperación y de sufrimiento y de dolor, Padre, tú estás con nosotros. Bueno, tu nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como también es Jesús, que significa Dios salva. Como también es amigo, hermano y Padre. Gracias, Señor, por todo cuanto has hecho en nuestras vidas. Perdón, Señor, porque de verdad que si hacemos una lista de todo cuanto has hecho hoy, pues la verdad es que nuestro carácter es más bien desagradecido. Y aunque lo intentemos, Señor, y a veces de verdad que lo intentamos, es que son tantas las gratitudes en nuestro corazón que nos quedamos cortos. Gracias, Señor, por la historia de esta tu iglesia. Y por la historia de cada uno de los hermanos que aquí se han congregado a lo largo de la historia. Porque desde luego que podríamos escribir bibliotecas solo con cada uno de los que pisamos este lugar alguna vez, Señor. No se diga según tu iglesia a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo y del lugar, Señor. Pues claro que los libros no bastarían. Y los mismos evangelistas dijeron que si escribiésemos todo lo que tú hiciste cuando estuviste aquí encarnado en el mundo, no bastarían los libros. Gracias, Señor. Desde luego que en nuestro dolor tenemos a quien ver, a quien buscar. Y tú te haces presente. Y tú te haces evidente. Ayúdanos a esperar y a no desesperar en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. De verdad. Queremos ver tu mano. Queremos ver tu poder. Queremos ver, Señor, tu gloria. La gloria del que camina sobre las aguas y cuyas huellas no fueron encontradas. Y en cambio, pastoreó a su pueblo en el santo, precioso, soberano y maravilloso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas, nuestro descanso, nuestra respuesta, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.